Los únicos sonidos eran el rugido ensordecedor de un solo motor en marcha y el agudo chillido de la alarma principal de precaución. Me quedé de pie en el asiento plegable de la cabina, el caos de la misma, un zumbido distante tras una pared de concentración absoluta. «Capitán», dije con una voz desconcertantemente firme, «necesito que mantenga el rumbo 270 y declare la llamada de socorro. Diles que estamos en estado crítico y tops con un motor descompuesto y solicitamos vectores inmediatos al aeródromo adecuado más cercano». El capitán, un hombre con décadas de experiencia grabadas en el rostro, simplemente asintió y obedeció. No me preguntó, no tenía tiempo. Apenas 20 minutos antes, la mayor amenaza en mi horizonte era mi hermana Chloe, una mujer cuyo éxito empresarial era tan pulido como su manicura. Echó un vistazo desde su teléfono al manual técnico que tenía en mi regazo y soltó una pequeña burla. ¿Sigues leyendo tus pequeños manuales militares, Eva? Es tan adorable. A la hija de 7 años de mi amiga también le encanta jugar a ser soldado. No me molesté en responder. Me había pasado la vida escuchando sus despidos casuales, cada uno un pequeño corte de papel en mi alma. Esta era solo otra entrada en un largo y silencioso libro de cuentas. La vez que llamó disfraza mi uniforme, la vez que mis padres olvidaron mi fecha de despliegue porque ella estaba lanzando un nuevo producto. Entonces, el mundo se desmoronó. El avión cayó con una violenta sacudida que arrojó café caliente por toda la cabina. Las luces parpadearon y se apagaron por un segundo horrible antes de que se activara la energía de emergencia, envolviéndolo todo en un resplandor tenue y estéril. Un estruendo profundo y chirriante resonó desde el costado derecho del avión, un chirrido metálico de protesta. Una oleada de pánico se extendió entre los pasajeros como un contagio. Un jadeo colectivo, seguido de un creciente murmullo de miedo, que rápidamente se convirtió en una serie de gritos desesperados. En medio del caos, la voz del capitán crepitó por el intercomunicador, tensa, con una tensión que ningún entrenamiento podía ocultar. «Tripulación de cabina, ¿hay un piloto certificado en la fila 14?» Todas las cabezas se giraron, y entonces lo oí, un sonido más agudo e impactante que la explosión del motor. Era la risa de Chloe, un ladrido agudo e incrédulo, divertido. «Oh, esto es una fortuna», susurró, inclinándose hacia mí. Debían de referirse a ese hombre de negocios del otro lado del pasillo. «Ni se te ocurra, Eva, nos vas a avergonzar a todos». La azafata mayor corrió por el pasillo, con los ojos abiertos por el miedo, pero clavados en los míos con una esperanza desesperada. «Señora, el capitán la necesita». Inmediatamente, mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad, mis movimientos eran fluidos y automáticos. La mano de Chloe me agarró del brazo como una tenaza. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó con voz baja y furiosa. «Este no es uno de tus juegos de fin de semana». Miré su mano, luego sus ojos, y no sentí nada, solo una fría, silenciosa calma. El juego había terminado. Se rió pensando que era una broma. No tenía ni idea de que se estaba burlando de la única persona en este avión que había aterrizado un avión de transporte de 180,000 kilos sin ningún motor. Para comprender el silencio que se hizo en aquella cabina y el ajuste de cuentas que le siguió, hay que comprender las dos vidas que vivía. Eran dos planetas distintos que orbitaban alrededor de la misma familia, pero regidos por leyes de la física completamente distintas. Su mundo se exhibía en toda su plenitud cada Navidad, una representación teatralizada de éxito. Recuerdo perfectamente una cena de Navidad, con el aire impregnado de aroma a pino y la alegría cuidadosamente controlada de mi madre. Mi padre, Robert, un hombre que medía el valor de una persona por el título de su tarjeta de presentación, presidía la mesa. A su lado estaba mi madre, Helen, una mujer que creía que la armonía familiar era un tesoro que valía cualquier precio, incluso la voz de su hija. Chloe, por supuesto, fue la estrella del espectáculo. Llegó radiante de confianza, anunciando su ascenso a vicepresidenta senior de marketing. Habló del crecimiento trimestral y la penetración en el mercado con una fluidez que hizo sonreír a mis padres. Los regalos que les entregó fueron suntuosos y caros, cada uno un testimonio de su éxito. Mi padre le dio una palmadita en el hombro, con la voz resonando con un orgullo que solo reservaba para ella. «Esa es mi chica», dijo, «construyendo un imperio». Estaban pendientes de cada palabra suya.
Sus rostros reflejaban su brillantez. Era una obra bien ensayada, y sabía que mi papel era ser el público silencioso y agradecido. Finalmente el foco se dirigió hacia mí, su luz se sentía débil y obligada. ¿Y tú, Eva, qué has estado haciendo?, preguntó mi padre, ya mirando hacia el carrito de postres. Intenté explicarles un complejo ejercicio logístico multinacional que acababa de dirigir, una operación que involucraba a 3 naciones aliadas y millones de dólares en equipo sensible. Hablé de los desafíos y del orgullo por el desempeño de mi equipo, pero vi sus ojos vidriosos. Antes de que pudiera terminar, mi padre me interrumpió con un gesto de desdén. «Qué bien, querida. Entonces, ¿más vuelos en esos ruidosos aviones de carga?». Mi madre añadió rápidamente su estribillo habitual. «Solo nos preocupamos, cariño. Chloe tiene una carrera tan clara. Solo queremos que estés a salvo y, ya sabes, establecida». Y ahí estaba. En su mundo yo no era mayor de la Fuerza Aérea, solo era una chica del ejército que siempre jugaba a un juego que no les importaba entender. Mi mundo real estaba a 1 millón de kilómetros de aquel refinado comedor. Era una sala de reuniones estéril y sin ventanas en el aeródromo de Bram. El aire olía a polvo y café rancio. En aquella sala no cabían ficciones educadas. La única moneda allí era la competencia y lo que estaba en juego se medía en vidas. Allí no era una chica del ejército, era una valquiria. Mi comandante era el general Wallace, un hombre severo y tranquilo, cuyo respeto se había ganado con mucho esfuerzo, y por lo tanto, valía más que todos los elogios vanos de mi padre. No le importaba mi puesto, le importaba mi rendimiento cuando todo salía mal. Lo recuerdo de pie frente a un mapa digital, señalando una línea roja irregular que serpenteaba por un paso de montaña. La operación Anochecer fue un éxito por una razón, dijo al equipo de operadores experimentados reunidos. Mayor Rostova trazó la trayectoria de vuelo en la pantalla. La información no reportó el frente meteorológico que se aproximaba. Visibilidad nula, vientos fuertes y fuego enemigo desde esta cresta. Me miró directamente. La decisión en una fracción de segundo de Valky de alterar su vector de aproximación a través de este valle inexplorado. Volando solo por instrumentos, logró despegar y aterrizar su C-17. Salvó 2 de nuestros helicópteros y a todo el equipo Delta que debían rescatar. En ese momento, rodeado del profundo y silencioso respeto de mi tripulación, me sentí más en casa que en casa de mis padres. Esta era mi familia, una familia forjada en la crisis, no en la comodidad. Esta marcada dualidad era una constante, una grieta que una vez intenté salvar. Llamé a mi madre unas semanas después de aquella cena de Navidad, en un último intento desesperado porque me viera. Intenté explicarle el peso de mi uniforme, el profundo sentido del deber que conllevaba, el discreto orgullo de servir a una causa más importante que una cartera de valores. Necesitaba que comprendiera que mi vida no era inferior a la de Chloe, fue simplemente diferente, importante a su manera. Su respuesta fue el último clavo en el ataúd de mi esperanza. «Sé que haces cosas importantes, querida», dijo, con su voz impregnada de ese familiar tono apaciguador. «Pero Chloe es tan visible, sus éxitos están en las vallas publicitarias. No podemos precisamente enmarcar un informe de misión redactado para nuestros amigos del club de campo, ¿verdad?». Se rió entre dientes, pero el sonido fue hueco. «Intenta alegrarte por tu hermana, Eva. Así es más fácil para todos». Después de colgar, me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Nunca se trató de mi seguridad ni de mi felicidad. Se trataba de la conveniencia de mi historia. Mi vida era demasiado complicada, demasiado tranquila, demasiado reservada para hacer una buena conversación en una cena. No querían una hija, querían un comunicado de prensa. Durante años les dejé que contaran su historia. Les hice creer que estaba jugando un juego porque mi realidad era demasiado secreta para compartirla. Pero a 12.000 metros de altura, con 300 vidas en juego, el juego había terminado. No iba a ganarme su respeto con palabras, iba a imponerlo con procedimientos. Mientras caminaba por el estrecho pasillo hacia la cabina, los sonidos del pánico de los pasajeros, el llanto y las oraciones comenzaron a desvanecerse en un rugido sordo y distante. Las palabras furiosas y desdeñosas de mi hermana se evaporaron de mi mente. No había espacio para el drama familiar, ni para viejas heridas. Mi entrenamiento tomó el control. Toda una vida de simulaciones y procedimientos de emergencia cristalizando en un torrente de pensamientos fríos y claros.
Era una lista de verificación mental que había repasado 1000 veces. Evaluar el estado del avión, establecer roles claros para la tripulación, asegurar la cabina de vuelo, pilotar el avión, comunicarse. Eso era todo. 5 pasos para poner orden en el caos absoluto. En cuanto se abrió la puerta de la cabina, el estruendo de las alarmas me impactó como una fuerza física. El aire estaba cargado de tensión. El capitán y su primer oficial estaban pálidos, sus movimientos tensos por la tensión. No me presenté ni esperé a que me preguntaran. Señalé la luz roja brillante en el panel de instrumentos principal. ¿Cuál es su eje T? Pregunté, mi voz interrumpiendo el ruido. ¿Ha accionado la palanca de extinción de incendios del motor 2? ¿Cuál es el estado de la válvula de alimentación cruzada? Las preguntas fueron rápidas, una auditoría de diagnóstico que no dejaba lugar a interpretaciones. Esto no era una conversación, era una evaluación de daños. El capitán me miró, luego a sus instrumentos y luego a mí. Vi en sus ojos no resentimiento, sino una oleada de profundo alivio. Era un buen piloto, pero se trataba de un fallo catastrófico en una aeronave compleja, y reconoció en mi voz algo que necesitaba desesperadamente: certeza. Respiró hondo y asintió, renunciando al manto invisible del mando sin protestar. «Es suya, mayor», dijo con voz tensa pero clara, y así el peso de 300 almas se posó sobre mis hombros. Era un peso familiar, era la razón por la que llevaba el uniforme. No tomé los controles yo mismo, todavía no. El fallo más crítico en una crisis es la desintegración del equipo. Primer oficial, dije, manteniendo la voz serena. Explícame la lista de verificación para apagar el motor, verbalmente. La repasamos juntos, paso a paso, confirmando cada acción. Entonces me volví hacia el capitán. El empuje asimétrico nos está empujando hacia estribor. Necesito que ajuste el timón a la izquierda unos 12 segundos para mantenernos estables. Mis órdenes fueron la base del procedimiento, creando un espacio de control dentro de la tormenta. Una vez resuelta la crisis mecánica inmediata, el problema estratégico más importante se hizo evidente. Al aterrizar con este avión herido, mi mente se convirtió en una calculadora, calculando el consumo de combustible, la distancia de planeo y la velocidad aerodinámica en función del peso actual del avión. El aeródromo adecuado más cercano era un pequeño aeropuerto regional, pero lo descarté casi al instante. Su pista más larga medía 2130 metros, demasiado corta para un aterrizaje con un solo motor, especialmente con la posibilidad de viento cruzado. No se trataba de aterrizar rápido, sino de hacerlo con seguridad. Mi hermana pensaba que mi vida era un juego de disfraces, pero en esa cabina las reglas no eran emocionales, eran físicas, eran procedimientos, y cada pasajero de ese avión acababa de entrar, sin saberlo, en mi mundo, donde mi autoridad era absoluta. La cabina era un remanso de intensa calma disciplinada, pero podía sentir el caos de la cabina a través del fino metal de la puerta. En mi mente lo vi todo, los rostros llenos de lágrimas, los nudillos blancos al agarrarse a los apoyabrazos, las oraciones en voz baja, pero también vi un cambio. Los auxiliares de vuelo, que habían estado luchando contra una oleada de pánico, ahora se movían con un renovado propósito. Sus instrucciones a los pasajeros reflejaban las tranquilas órdenes de procedimiento que les había transmitido a través del sobrecargo. Mi mando se extendía más allá de la cabina de vuelo, una autoridad silenciosa que se extendía entre la multitud aterrorizada. Y en algún lugar entre esa multitud estaba Chloe. La imaginé allí, con su blazer a medida probablemente arrugado, su aplomo corporativo completamente destrozado. Para ella, esto era más que un momento de vida o muerte. Era el colapso total de su universo cuidadosamente construido. En su mundo había una jerarquía rígida y ella siempre estaba en la cima, mientras que yo estaba cerca del fondo, una peculiar nota al pie, pero a 12.000 metros de altura, su MBA y su impresionante título no valían nada. Era solo una pasajera más y su destino estaba completamente en manos de la chica del ejército a la que le encantaba ridiculizar. Fue entonces cuando tomé la decisión de hablar. No era solo por las 300 almas aterrorizadas que merecen saber lo que estaba sucediendo, era por ella. Este era el juicio público, el que nunca solicité, pero que ahora estaba obligado a dar.
No habría confrontación emocional ni discusiones emotivas, solo habría una corrección irrefutable de lo sucedido, con todo el peso de la situación, en un lugar donde mis credenciales eran lo único que importaba. Tomé el micrófono del sistema de sonido. El plástico se sentía frío contra mi palma. El fuerte clic al presionar el botón pareció resonar en el silencio absoluto de la cabina. Cuando hablé, mi voz no era la mía, o al menos no la que mi familia conocía. Era la voz de la mayor Rostova, una voz afinada en la crisis, desprovista de toda emoción salvo del control absoluto. Damas y caballeros, les habla la mayor Eva Rostova desde la cabina de vuelo. Comencé, dejando el rango y el nombre flotando en el aire por un instante. Casi podía sentir las palabras aterrizar en la cabina, silenciando las oraciones y el llanto. Hemos sufrido una falla en nuestro motor número 2. Ha sido contenida. Continué con un tono pausado y clínico. Soy piloto en servicio activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con más de 4.000 horas en aeronaves pesadas. Nos desviamos al Aeropuerto Internacional de Halifax, Stanfield. La tripulación en la cabina los está preparando para un aterrizaje de emergencia preventivo. Por favor, escúchenlos atentamente. Estaremos en tierra en aproximadamente 15 minutos. Solté el botón. El mensaje fue entregado. La verdad salió a la luz. Imaginé a Chloe oyendo mi nombre, mi rango, mis cualificaciones. Cada palabra, un ladrillo más en el muro de una realidad que ya no podía negar. Los últimos 15 minutos fueron una clase magistral de concentración. Cada acción en la cabina fue precisa, una danza de procedimientos practicados. Capitán, monitoree las comunicaciones. Primer oficial, indique la velocidad aerodinámica, ordené. Mis manos se movieron por los controles, mis pies en los pedales del timón, preparándome para la difícil fase final del vuelo. Desde el asiento plegable di las órdenes con calma. Tren de aterrizaje abajo, 3 verdes. El fuerte golpe del tren de aterrizaje al encajar en su lugar fue un sonido de compromiso. Flaps 30. Estábamos configurados. El componente de viento cruzado es de 12 nudos desde la derecha. La variable final estaba en mis manos. En la cabina, Chloe debió sentir el mundo inclinarse. El avión descendía con el aterrador silencio de un solo motor en funcionamiento. Toda su vida había tenido el control, la artífice de su propio éxito. Ahora era una pasajera indefensa, agarrada a un reposabrazos, preparándose para un impacto que debió creer inevitable. La filosofía de toda su vida, que el poder se basaba en estatus y visibilidad, se estaba demostrando errónea de la forma más brutal imaginable. El verdadero poder que estaba aprendiendo era la competencia silenciosa ante la aniquilación. Las luces de la pista se agrandaron en el parabrisas. Ajusté el timón, bailando con el viento lateral, manteniendo el morro elevado solo una fracción de segundo más. Entonces, el contacto, no un choque, ni siquiera un golpe brusco. Fue un aterrizaje firme y definitivo. Los neumáticos se agarraron al asfalto con un chirrido controlado. Ese fue el sonido de un aterrizaje de emergencia perfectamente ejecutado, el sonido de la supervivencia. Fue la manifestación física de 1000 horas de entrenamiento, la última palabra innegable en una discusión que nunca tuve que pronunciar. Mientras rodábamos hacia la puerta, la voz del capitán nos llegó por los altavoces, y esta vez estaba cargada de emoción. Damas y caballeros, quiero que sepan que la persona que nos acaba de salvar la vida es la mayor de la Fuerza Aérea de Eva Rustova. Era una pasajera como ustedes. La cabina estalló en cólera. No fueron solo aplausos, fue un rugido de gratitud, de puro alivio. Cuando por fin se abrió la puerta principal y salí de la cabina, me encontré con un mar de rostros sonrientes y bañados en lágrimas, y al otro lado la vi a ella, Chloe. Estaba paralizada en su asiento, completamente sola, viendo a un grupo de desconocidos abrazar a su hermana como a una heroína. Mi hermana se había pasado la vida riéndose de mi uniforme. Al final, le tomó 15 minutos en un tubo metálico a 12.000 metros de altura para que finalmente comprendiera lo que significaba llevarlo. El resultado en la pista fue un caos controlado, una sinfonía de luces rojas y azules destellantes contra el cielo antes del amanecer. Estaba rodeado de profesionales, bomberos y abrigos gruesos, investigadores solemnes de la NTSB con portapapeles y la tripulación de vuelo, cuyos rostros reflejaban una mezcla de agotamiento y adrenalina. El aire vibraba con un lenguaje tácito compartido de procedimiento y propósito.
Este era mi mundo, el que siempre había mantenido separado. Ahora se había cruzado violentamente con mis familias, y la colisión solo había dejado a una en pie. Podía oír al capitán dando su declaración formal cerca, con voz firme mientras hablaba con un oficial. La habilidad de la mayor Rustova, su increíble calma, tomó el mando sin lugar a dudas. No era un elogio, era un testimonio, un relato de méritos tan sólido y real como la pista bajo mis pies. A través de un hueco entre los vehículos de emergencia la vi. Chloe estaba de pie tras la pared de cristal de la terminal, una figura solitaria entre la multitud de pasajeros que desembarcaban. Bajo las intensas luces fluorescentes, parecía pequeña. Su traje de diseñador parecía un disfraz hueco. Por primera vez en mi vida, ella era la que miraba desde fuera, invisible. Su rostro era un lienzo de conmoción, vergüenza y una comprensión cada vez más horrorizada. Dio un paso tentativamente hacia adelante, como si fuera a acercarse a mí para decirme algo, lo que fuera. Pero antes de que pudiera hacerlo, un hombre con una cazadora y credenciales de la NTSB me tocó el brazo. Mayor Rustova, necesitamos su declaración oficial para la sesión informativa. Sostuve la mirada de mi hermana un último instante, una mirada no de triunfo, sino de una firmeza serena e inquebrantable. Entonces me di la vuelta y me marché con los oficiales. No quedaba nada más que decir. 6 meses después, el recuerdo de la pista se había desvanecido en un eco lejano. Mi vida había cambiado. Ya no me limitaba a realizar misiones en los rincones tranquilos y secretos del mundo. Mi nuevo hogar era la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con sus edificios góticos de piedra impregnados de una historia de deber y sacrificio. Me encontraba en un podio en una amplia sala de conferencias, contemplando un mar de cientos de jóvenes cadetes, con rostros entusiastas y concentrados, y sus uniformes azules como símbolo de una promesa que aún no habían cumplido. La placa de madera pulida en el podio decía: Teniente Coronel Eva Rostova. El ascenso se había producido silenciosamente, no como resultado de un solo evento, sino de una carrera cimentada en la competencia. Mi conferencia fue un estudio de caso desclasificado del incidente, no una historia de heroísmo, sino una lección de procedimiento, trabajo en equipo y la anatomía de la gracia bajo presión. Comprendí que esto era la verdadera naturaleza de un legado. No era algo que se heredaba ni se compraba, era algo que se construía pieza por pieza y luego se transmitía a quienes lo seguían. Tras la conferencia, no solo aplaudieron, sino que rodearon el escenario. Estos jóvenes eran el futuro de mi mundo, y sus preguntas eran agudas, técnicas y brillantes. No querían autógrafos, querían conocimiento. Preguntaron sobre la compensación del timón durante el empuje asimétrico, sobre mis cálculos de gestión de combustible y sobre las técnicas específicas de gestión de recursos de la tripulación que había empleado. No me veían como un héroe de las noticias, sino como un comandante, un instructor, una fuente de información vital que algún día podría salvarles la vida. Al ver sus rostros, unidos por un código de excelencia compartido, sentí una sensación de pertenencia que había perseguido toda mi vida. Esta era mi familia, una tribu unida no por la sangre, sino por el deber. Más tarde esa semana, estaba en mi nueva oficina revisando los planes de vuelo para una salida de entrenamiento cuando vibró mi teléfono. Era un mensaje de texto, un largo y desorganizado bloque de texto de Chloe. Estaba lleno de justificaciones, explicaciones y, finalmente, la disculpa cruda y torpe que una vez creí necesitar escuchar. Nunca lo entendí. Estaba tan absorta en mi propio mundo y simplemente no podía verte. Lo siento mucho, Eva. Estaba muy equivocada. Leí las palabras y las volví a leer, esperando la oleada de reivindicación, la sensación de victoria, pero nunca llegó. La mujer que era hace 6 meses podría haber llorado. La mujer que era ahora solo sentía una profunda y pacífica distancia. Su disculpa no era para mí, era para ella. Su paz era ahora su propio camino. El mío ya estaba asegurado. Escribí una respuesta sencilla: gracias. Luego archivé la conversación, colgué el teléfono y volví a concentrarme en los planes de vuelo sobre mi escritorio. Mi hermana pensaba que mi trabajo era solo un juego de ser soldado. Aprendí que cuando realmente dominas el juego, no necesitas el aplauso de nadie para saber que has ganado. Si alguna vez te han desestimado por considerar tu pasión un juego, cuéntanos en los comentarios cómo finalmente demostraste que estaban equivocados. Aquí, tus habilidades siempre son cruciales para la misión.